Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Muy buenos días, bienvenidos a Voces de Cambio de Michoacán. Un placer saludarlos en esta mañana para tocar un tema que seguramente es de interés para toda la comunidad académica y docente. Es sobre una reflexión justamente sobre la educación, en particular sobre los fines de la educación. Y justamente en la sesión pasada de este programa hablábamos un poco en aquella ocasión con la licenciada Jennifer Avilés sobre cuál era la importancia o cuál era el lugar que tenían los valores en la educación, en la formación. Y comentábamos en aquella ocasión pues varias posturas, esto nos remitía a varias posturas de la concepción de educar, ¿verdad? Y particularmente hay una concepción que nos gustaría retomar, escrita por algún autor, donde nos hablaba que el principal objetivo de la educación era el poder aprender a vivir en un proceso que él llamaba no acabado, desarrollando nuestras potencialidades en vista de un bienestar personal y colectivo en armonía con el mundo. Y también se citaba que bueno, para poder aprender a vivir habría que desarrollar otro tipo de aprendizajes que este autor llamaba aprender a ser, aprender a convivir, aprender a conocer, aprender a ser, aprender a disfrutar y aprender a tener y administrar. Pues esta mañana contamos con la presencia de un especialista justamente en esta temática y que de antemano agradecemos que nos acompañe justamente para poder discutir este tema y seguramente dar más elementos a esta muy breve concepción que acabamos de comentar o bien refutarla, ¿verdad? Y me refiero con ello a la doctora Ana María Pérez Romero. Ella es licenciada en Psicología Educativa por el Instituto Michoacano de la Educación José María Morelos. También cuenta con estudios de maestría en Desarrollo Humano por la Universidad La Salle y ha realizado estudios también de maestría en la Universidad Michoacana en la Facultad de Filosofía a través de su programa de Filosofía de la Cultura. Es ingeniera industrial por el Instituto Politécnico Nacional y recientemente ha egresado al programa de doctorado en Educación, Desarrollo y Complejidad de la Universidad Nueva España. Pues doctora Ana María Pérez, nos complace realmente que nos acompañe esta mañana y tal vez a modo de iniciar uno podría preguntarse ¿cómo sabemos cuáles son los fines de la educación? Es decir, ¿es necesario remitirse un poco a la idea de qué es educar? Bueno, yo creo, muy buenos días, doctor, muy buenos días, gracias a Cambio, que de Michoacán, que nos da la oportunidad de estar aquí. Es bien interesante el tema que planteas el día de hoy. Educar, y estuve escuchando con mucha atención la conferencia que dio la doctora Jennifer la semana pasada. Me pareció muy interesante enfocarla desde la perspectiva de los valores. Educar, como bien señalas, si nos remitimos a la sabiduría popular, diríamos que cada cabeza es un mundo. Y en ese sentido, a lo mejor educar para diferentes autores tiene perspectivas desde muy diferentes ópticas. Yo quiero remitirme a una que me gusta mucho señalar, y es la de nuestras raíces originales americanas. Para los aztecas, educar, y recuerdas que educaba la mamá a las niñas y el papá a los niños. Entonces, desde esa diferencia era muy importante porque lo que les enseñaban era la vida. Es decir, les enseñaban a vivir, les enseñaban a cómo desempeñarse dentro de la vida, dentro de la sociedad, les enseñaban sus deberes, pero la manera como lo conceptualizaban era maravillosa y me gusta mucho rescatarla. Educar para ellos era darles a los hijos corazón y rostro. ¿Qué significa esto? Darles corazón era darles la templanza, la fortaleza y la voluntad para asumir la vida y vivirla bien. Y darles rostro era darles una personalidad, darles una imagen frente a los demás que ellos tuvieran la posibilidad de ensalzar y de valorar a partir de el respeto a la palabra, el respeto a las tradiciones, el cumplimiento de las tradiciones generales del pueblo. Y a mí esta perspectiva me encanta. Cuando nos enfrentamos a los grupos, cuando estamos trabajando con los chicos, creo que es la que es más viva, creo que es la que es más contundente.
porque lo que hacemos con los chicos, amén por supuesto de abordar los contenidos temáticos y las cuestiones metodológicas que te implica todo el proceso educativo, lo que hacemos con ellos es enseñarlos a vivir realmente. Y si tú recuerdas, no, yo no sé si tú recuerdes a tus mejores maestros, a aquellos que te quedan, de los que te dejan huella, ¿no? Yo los recuerdo, y de lo que recuerdo no es lo que me enseñaron en cuestión de asignaturas o en cuestión de contenidos, sino la pasión que me transmitían cuando me enseñaban eso. Y creo que esa es parte de esa enseñanza, de darme voluntad, de darme templanza, y retomando eso a partir de que obviamente casi siempre reproducimos los esquemas de los que vivimos para poder ser maestros, sobre todo quienes no nos formamos como maestros propiamente, es justamente eso, retomar la parte de la pasión y de lo que les imprimes tú a los chicos con tu propio actuar. Entonces, casi te diría que educar representa enseñar para la vida. Y esto, las diferentes posturas de las políticas públicas lo han retomado desde el año 90 más o menos, educar para la vida. Y de ahí han surgido un sinnúmero de políticas públicas que nos traen hasta el momento actual con todos los informes que conocemos de la UNESCO y los diferentes programas que se han generado a lo largo de toda Latinoamérica, pues en educar precisamente para que los chicos sepan qué hacer en la vida, cómo incrustarse en la sociedad, cómo ser participativos, cómo ser valiosos como elementos sociales, ¿no? Justamente en la preparación de este programa, tuve la oportunidad de leer un libro muy interesante, Filosofía de la Educación, de Moore, donde él hacía una distinción entre las metas de la educación y los propósitos de la educación. Y básicamente su distinción, entiendo yo, que se basaba en poder identificar aquello que va ligado a la acción misma del individuo y aquello que nace de la implicación de la acción del individuo. Es decir, en cierta medida, el pensar los fines de la educación como meta, decir qué es lo que la educación aporta al individuo, y como propósito, digamos, si exteriormente, qué es aquello que el individuo educado puede aportar en cierta medida a la sociedad, donde pues ya aparecen pues varios aspectos como la política, la cultura, la sociedad en general y sus caracterizaciones. Entonces, ¿cómo debe de ser la educación? Es decir, Moore hablaba de que dentro de esta parte interna del individuo, dentro de las metas de la educación, para él, la educación debe de darlo algo bueno a las personas. Pero yo me preguntaba, ¿cómo podemos entender qué es eso bueno que debe de darle la educación a las personas? ¿Cómo lo podemos percibir o cómo lo podemos entender? Volvemos casi al caleidoscopio del que partíamos, ¿no? Cada postura y cada pueblo y cada tiempo lo plantea desde una manera distinta, pero incluso dentro del mismo tiempo, cada autor y cada estudioso tiene su propia perspectiva. Decía Sócrates, por ejemplo, ¿no?, que toda felicidad radicaba en el conocimiento. Entonces el conocer, el comprender la vida, era la parte más importante que podíamos nosotros asumir. Y él decía, todo aquel que conoce es una persona que va a hacer el bien. Y en la sociedad tenemos que hacer el bien. Entonces, ¿qué tenemos que preocuparnos como educadores? Él en su papel de maestro, como educadores, de que tenemos que preocuparnos de que las personas conozcan, comprendan, tengan las categorías, comprendan los conceptos, y a partir de que conozcan, estamos seguros de que por antonomasia va a surgir el bien para la sociedad. Y la preocupación estaba centrada, si lo planteamos en términos de lo que estás proponiendo, en la meta, ¿no?, en la meta de la educación. Yo le doy al alumno, yo le doy al discípulo los conocimientos, y él cuando los tenga, estoy segura que los va a aplicar bien. Esa es una expectativa. La otra expectativa, y es de la que ya casi siempre parto, es la aristotélica. Aristóteles, ¿qué te dice? Aristóteles te dice que tenemos un fin ulterior como seres humanos, y ese fin ulterior es la felicidad. Y en esta postura eudaimónica, todo lo que hagas y todo lo que surja en tu preparación y en tu formación tiene que hacerte feliz. Entonces, no implica tanto los contenidos cuanto los procesos, cómo abordas el contenido y cómo abordas el desarrollo de tus propias facultades. ¿Y qué es lo que tenía como meta la educación? ¿Qué es lo que debe de tener como meta la educación en un deber ser? Es el desarrollo de tus potencialidades, el hacer florecer todo aquello que tú eres, ¿no? Y en ese hacer florecer todo aquello que tú eres, vas a encontrar la felicidad porque vas a encontrar la realización. Y muy posteriormente, me estoy yendo del origen a casi al final,
Y muy posteriormente, si retomo la postura de Vygotsky, que es con la que más estamos trabajando, y Vygotsky te dice que independientemente que estamos mediados por la cultura, lo que la cultura nos da, todos los instrumentos y todas las herramientas que nos da la cultura, nosotros las transformamos, y transformamos a partir de esa apropiación de esas herramientas de la cultura, entre las que la más importante es el lenguaje. Nosotros transformamos a su vez la sociedad. Entonces, en esa ida y vuelta hacemos un giro dialéctico, diría Hegel. En ese giro dialéctico que hacemos de la educación, lo que hacemos es, a partir de lo que sabemos, transformar aquello que se está creando y hacer que el conocimiento se incremente. Pero no se incrementa solo en nosotros, se incrementa también en el contexto. Y ese contexto a su vez va transformando. Y este procesamiento dialéctico me parece sumamente interesante. Pero seguimos en el mismo panorama de educar para la sociedad, educar para qué hacemos en el mundo, para cómo vivimos en el mundo, ¿no? Tal vez puesto en palabras distintas, tal vez puesto desde perspectivas diferentes, pero terminamos siempre en ese mismo esquema, ¿no? ¿Qué le falta si pensáramos en una buena educación, justamente aquella educación que educa para que esos individuos puedan vivir bien y puedan transformar su realidad? ¿Qué le falta a la educación actual en nuestro país para desarrollar esto? Casi te diría que ¿qué le sobra? Le faltan muchas cosas, ciertamente, pero yo creo que con quitarle lo que le sobra, podríamos encontrar la vía para encontrar todo lo que le falta. Creo que le sobra burocratismo, creo que le sobran estadísticas, creo que le sobran formalidades. Nos hemos convertido desde hace ya un buen tiempo en un sistema educativo, hablo de nuestro país, en un sistema educativo que está más preocupado por los números que por los verdaderos resultados de la educación. Tengo la oportunidad de sostener un diálogo más o menos ameno y sostenido con el director de Educación Media Superior, el secretario de Educación Media Superior, el doctor Tuirán. Es una gente muy amable que lo tenemos conectado en las redes del Face y siempre contesta las interlocuciones que le hacemos. Y una de las cuestiones que le planteamos siempre es esta: ojalá y todos los programas, así como están planteados, llegaran a las escuelas para cumplir el objetivo que tienen y no para convertirse en un reporte de datos. Hay tantos programas y tantas buenas intenciones que lo que sucede es que tenemos que hacer muchos reportes, y en esos reportes, en lugar de dedicarle tiempo a la educación, estamos dedicándole tiempo a hacer reportes, a hacer informes, a hacer programas y a hacer evidencias, etcétera. Y todo eso creo yo que hace que se pierda el sentido verdadero tanto de los programas como de los procesos educativos. Una de las respuestas que me daba, y tiene él mucha razón, sin embargo hay muchos inconvenientes, ¿no? Decía, es que todos somos los involucrados, todos los que estamos en el proceso educativo somos los responsables de que los programas funcionen y funcionen bien, que lleguen a su objetivo. Lamentablemente el problema de quienes estamos involucrados en la educación es que no todos tenemos capacidad de decisión. Y entonces, aunque tú veas que hay cosas que se tienen que hacer y cosas que se tienen que hacer de una determinada manera con los chicos, quien toma las decisiones, que en este caso son los directores, a veces hacen que las cosas no se realicen como tienen que ser. ¿Qué le sobra a la educación? Le sobra todos esos procesos que la obstaculizan, todas esas partes administrativas y burocráticas que hacen que se pierda el sentido educativo. El sentido educativo, si tú lo ves en los buenos maestros, en los maestros que tienen una buena conexión con los chicos, que tienen buenos resultados, incluso académicos, o sea, los mejores docentes son aquellos que tienen una mejor conexión emocional con los chicos. Y son maestros que, a pesar de ser duros, a pesar de que tengan materias difíciles, logran buenos resultados con los muchachos. Y habrá otros que están más inmiscuidos en los procesos burocráticos y administrativos, que no conectan con los muchachos, y entonces ni siquiera los resultados van a ser buenos, aunque las materias sean propicias para ello. ¿Esto qué nos dice? Pues nos dice que cualquier cosa la podemos lograr cuando el docente, frente al alumno en el aula, logra esa conexión humana, esa conexión de empatía, esa posibilidad de ver al chico no como una estadística o como un número o como un algo al que tiene que rellenar, y esto es algo que nos decía muy bien Pablo Freire, no como una cajita a la que le tengo que depositar los saberes, sino una persona que tiene su propio contexto, sus propias vivencias, sus propias expectativas, sus propias esperanzas. Cuando conecto con el chico de esa manera, de ser humano a ser humano,
tienes todas las posibilidades de hacer que la educación fructifique. Cuando no lo hacemos de esa manera, lo que hacemos es un proceso de que entran y salen, entran y salen, entran y salen, pero no sabemos qué pasa con ellos. Entonces, no estamos cumpliendo realmente con el proceso de la educación. Muy interesante lo que comenta doctora Ana María Pérez Romero. Sin embargo, ¿cuáles considera usted que deberían de ser aquellos puntos donde se debe de concentrar la Secretaría de Educación del Estado, o donde nos debemos de concentrar los docentes de nuestro Estado como meta, como fin para esta educación en el presente año y en los años Venideros, próximos? claro. Yo creo que sí hay un elemento bien importante, y lo rescato, no es obviamente ninguna idea mía, sino una idea que hemos rescatado de un maestro español que se llama Carlos González. Empoderar a los maestros. No me gusta mucho la palabra empoderamiento, pero entiendo el concepto, entiendo la noción desde la cual se utiliza, y me parece que es justamente ese el meollo del asunto. El maestro está siendo sometido a demasiado estrés, a demasiada presión y a demasiada exigencia, pero en realidad se le deja muy poco espacio, muy poca maniobra para su actuar dentro del aula. Desde que se manda un programa, que si por competencias, que si modelo dual, que si, llámale como le quieras llamar al programa, pero entonces le pides al maestro que cubra con una serie de requisitos, y él, en lugar de cubrir su función dentro del aula, tiene que cubrir esos requisitos y pierde el sentido de su propia labor. Cuando, dice Carlos González, cuando empoderas al docente, cuando le das la posibilidad de que sea él el que determine qué hacer con el chico, porque él es el que está frente al chico, el que está trabajando con él, el que lo puede conocer, el que puede saber en ese momento qué es lo que tiene que hacer, le permites al docente las herramientas para que realmente la función pedagógica, la función didáctica, la función educativa, la función humana de la formación que tiene que tener la educación, sea la más valiosa. Y a partir de eso te va a entregar resultados. Sí, ok, entendemos que las autoridades quieren resultados, pero también debemos entender que para que haya resultados tenemos que dejar que los maestros actúen. Y en esa libertad y en esa posibilidad de trabajo y en esa posibilidad de acción, y yo estoy convencida, pese a que exista la idea de que hay muy malos maestros y que los maestros están burocratizados y que los maestros están corrompidos, etcétera, etcétera, yo no creo eso, yo no estoy convencida de eso, yo más bien estoy convencida de que es un sistema que los está aplastando y que no les deja actuar. Si los dejáramos actuar, estoy plenamente segura de que ellos harían la mejor de las tareas, la mejor de las labores, porque están ahí por algo, porque les gusta hacer lo que están haciendo. Y si eso les dejamos hacer, si las autoridades les permitieran la capacidad de acción, ese empoderamiento del que habla Carlos González, yo estoy segura que los resultados serían muy, muy buenos. Entonces, lejos de presionar a los maestros, tendríamos como que facilitarles la tarea, incluso desde el lado administrativo. Es decir, un administrador, ¿cuál es su función? Facilitar que las cosas sucedan. Entonces, tú como director, tú como administrador, lo que tienes que hacer es decirle al maestro qué necesitas, qué ocupas, y dime, yo te lo doy, y tú vas a hacer lo que tú tengas que hacer en tu aula. Y si esas dos vías se cubren, de que yo te facilito tu tarea y tú haces tu tarea, yo creo que las cosas funcionarían muchísimo mejor que con tantos reglamentos, tantas restricciones, tantas presiones, tantas amenazas y tantas estrés al que están siendo sometidos los maestros en este momento. Pues doctora Ana María Pérez Romero, ha sido un placer el poder escucharla, el poder dialogar con usted sobre los fines de la educación aquí en nuestro estado de Michoacán. Y bueno, agradecemos a Voces de Cambio la oportunidad que nos da de transmitir esta fuente informativa. Agradecemos a usted que nos escuche y nos ve. Muchas gracias y muy buen día. Voces de Cambio.